Bueno, ahora pasamos a nuestro segundo tema de la historia de la salvación. Se fijan que los dos están muy conectados, ¿verdad? La primera, pues, es la introducción a la Biblia, y luego lo mismo, son los mismos temas. La historia de la salvación nos toca la sesión 2, el encuentro del hombre, de Dios al encuentro del hombre en la revelación. O sea, cómo el objetivo es entonces tener ese encuentro. Voy a compartirles un videito chiquitito, pero sí necesito que estén todas y que, pues siempre, me digan si escuchan, ¿verdad? Este es muy chiquito, dura creo que 3 minutitos. ¿Cómo se ha revelado Dios? Durante miles de años, Dios se ha manifestado al hombre. De esta manera, el hombre ha llegado a una comprensión. ¿Escuchan? Sí, licenciada, escuchamos. Muy bien. ¿Cómo se transmite la revelación? El mensaje de la revelación de Dios llega a nosotros de dos maneras: a través de la Biblia y por medio de la sagrada tradición. La Biblia es la palabra escrita de la revelación. La palabra Biblia procede del griego y se traduce como libros, porque la Biblia no es un solo libro, sino una compilación de 73 libros. Diferentes autores escribieron estos textos bajo la guía del Espíritu Santo. Los textos son de inspiración divina, no una especie de dictado divino. Los autores sagrados escribieron como la gente común en su propia lengua, tiempo y cultura. La Biblia es una colección de 73 libros. Los primeros 46 pertenecen al Antiguo Testamento y los 27 restantes pertenecen al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre el tiempo antes de Jesús: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los reyes de Israel, los profetas, etc. El Nuevo Testamento habla sobre Jesús y sus discípulos. Pero, aunque los textos del Antiguo Testamento nos preparan para la venida de Jesús y el Nuevo Testamento es todo sobre Jesús, el cristianismo no es en absoluto una religión del libro. Jesús no escribió un libro. Mejor dicho, Él reunió a discípulos a su alrededor y fundó una comunidad viviente de personas. Fue a través de esta comunidad, y no por ningún libro, que su mensaje alcanzó y alcanza los confines de la tierra. Por razones prácticas, los apóstoles escribieron el mensaje. Estos escritos ahora forman el Nuevo Testamento, pero las predicaciones de los apóstoles van más allá de la sola palabra escrita. San Pablo escribe así en su segunda carta a los tesalonicenses: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea oralmente o por escrito. Así, junto a los textos existe también una tradición oral del mensaje de Cristo, conservada y encarnada en la vida de las comunidades cristianas. A esto se le llama sagrada tradición. No todo lo dicho y hecho en la iglesia es parte de esta tradición sagrada. No se incluyen allí procesiones, estatuas de nacimientos o huevos de Pascua. La tradición se refiere solo a lo que pertenece al depósito de la fe. Un ejemplo son las fórmulas teológicas sobre nuestra fe en la Trinidad, la doctrina del purgatorio o dogmas marianos. Todas estas enseñanzas son parte del legado de los apóstoles a la Iglesia. En el transcurso del tiempo, algunas enseñanzas han podido recibir una más detallada formulación teológica, pero en su núcleo se trata de lo que la Iglesia ha recibido de los apóstoles. Esta es la sagrada tradición.
Resumiendo, la revelación divina nos llega a través de dos canales: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Biblia y tradición están estrechamente vinculadas entre sí, y ambas son interpretadas por el magisterio de la Iglesia y entregadas a todos los fieles. Bueno, pero ahorita les voy a compartir la que tenía, porque esa era también, pero era después. Permítanme un momentito. ¿Cómo se transmite la revelación? Durante miles de años, Dios se ha manifestado al hombre. De esta manera, el hombre ha llegado a una comprensión cada vez más profunda de Dios. Este proceso se llama revelación. Un evento clave en la historia de la revelación ocurrió hace 4000 años aproximadamente. En esa época, un hombre llamado Abraham vivió en Harán. Harán se encuentra en lo que hoy es el sudeste de Turquía. No solo había casas en Harán, estacionamientos y centros comerciales, sino que también había templos, muchos templos. Porque entonces la mayoría de la gente creía en muchos dioses. Había uno para la fertilidad, otro para la cosecha, otro para la lluvia, la guerra, incluso para la pedicura. Y fue justo en medio de este mar de divinidades donde Abraham oyó la voz de Dios. Irás a una tierra que te mostraré. Abraham confió en Dios, tenía fe y se marchó a Canaán. Él confió en Dios cuando le prometió un hijo y se mantuvo fiel a lo largo de todas sus tribulaciones. Abraham, que vino a ser llamado Abraham, es considerado como el padre de la fe en el único Dios. Los descendientes de Abraham son llamados israelitas. Muchos años más tarde, los israelitas cayeron bajo el poder de los egipcios. Comenzó un nuevo capítulo y entonces tuvo lugar la conocida historia de Moisés. Después de muchos años de esclavitud, del fenómeno de la zarza ardiente, de un faraón que se mantuvo cambiando de opinión, y finalmente de las muchas plagas, Moisés llevó a su pueblo a la libertad. A lo largo del camino hacia la tierra prometida, Dios dio a los israelitas los 10 mandamientos e hizo un pacto con ellos. Finalmente estos conquistaron la tierra de sus antepasados y se establecieron en ella. Y así pasaron luego años y años. Entonces los israelitas exigieron a un rey y les fue otorgado Saúl. Su infeliz gobierno fue sucedido por David. Bajo el reinado de David y aquel de su hijo Salomón, Israel experimentó un período de prosperidad. El templo de Jerusalén fue construido en ese tiempo. Después el reinado se deshizo e Israel se convirtió en el peón de sus poderosos vecinos. Primero fueron los asirios y luego los babilonios, después los persas, los griegos, después de los ptolemeos y seleucidas, y finalmente fueron sometidos al imperio de Roma. Durante todos estos siglos el pueblo de Dios experimentó una historia de montaña rusa que a menudo fue más bien dolorosa. Pero siempre y a pesar de todo, Dios se reveló a sí mismo. Así es la pedagogía divina. Dios habla no solo a través de sus profetas, sino también a través de la historia de su pueblo. Y así el pueblo de Israel lentamente captó quién es Dios. Empezaron a entender que se podía ser esclavo no solo de los egipcios, sino también del pecado, que necesitaban un éxodo de la esclavitud del pecado. Se dieron cuenta de que su tierra prometida solo podía ser un pálido reflejo de la verdadera casa celestial, que a pesar de todos sus esfuerzos,
La ley nunca los haría hombres justos, sino solo la acción de Dios. Comprendieron que era necesario un Salvador, un Redentor de la humanidad enviado desde lo alto. Y entonces hace 1000 años, en la plenitud de los tiempos, como es dicho, Dios actuó. No, un poco más a la izquierda. Jesús, el Redentor de la humanidad, nació en Belén. Su venida sucedió de manera diferente a como muchos la habían previsto. No era un guerrero colosal o un superhéroe listo para enfrentarse a los romanos. Predicó paz en medio de la opresión. Luchó contra el odio con amor. Él nos dio la vida por su propia muerte. Para algunos de los israelitas era evidente que con la venida de Jesús todas las promesas de los profetas se habían cumplido, y así llevaron el mensaje de la salvación a los confines de la tierra. Estos fueron luego llamados cristianos, y hoy en día forman parte del grupo más grande de creyentes en la tierra. En fin, esta es una versión breve de la historia de la revelación de Dios. Lo que encontramos no es solo una colección de cuentos heroicos. Dentro de esta historia encontramos santidad y pecado, y muchas veces en la misma persona. Y entre las líneas de estas historias de santos y pecadores, Dios se revela a sí mismo. Bueno, esa era una pequeña probadita para ver Dios al encuentro del hombre en la revelación. Y como siempre, el catecismo de la iglesia en sus numerales del 50 al 67, que nos va a ir aclarando realmente lo que dio esa pequeña caricatura, por decir así, dibujos animados, cómo Dios se fue revelando al hombre, ¿verdad? Cómo va dando respuestas a los grandes interrogantes que se va planteando básicamente sobre el sentido de la vida, y Dios va enviando desde otra manera, porque a veces dices envía, pero básicamente es la encarnación de su palabra, de él mismo, ¿verdad? A su hijo, la palabra definitiva del Padre, de manera que no hay más revelación que la que ha hecho Jesús. No podemos esperar algo nuevo, algo diferente, sino que Él es la plenitud de todo. Esto está en los numerales del catecismo del 50 al 67. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos tanto en el pequeño videíto como en lo que tenemos del manual y del catecismo de la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Cómo las religiones fundadas por hombres son intentos de llegar a Dios. ¿Vieron? En ese pequeño videíto estaba que Abraham está en un ambiente pagano. O sea, muchos templos, muchos dioses, mucha manera de interpretar, pero como una manera muy natural de querer encontrar, de querer relacionarse con ese ser. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? En las religiones bíblicas, por el contrario, porque ¿cuáles son las dos religiones bíblicas? La judía y la cristiana, ¿verdad? El proceso es inverso. Vean, ahí en el videíto son ellos que hacen templos para encontrar a Dios. En la escritura es al revés. Es Dios que sale al encuentro del hombre. O sea, la iniciativa es de Dios. Todo Él es el que se quiere dar a conocer. Él quiere salir al encuentro del ser humano. ¿Para qué? Para conversar, para intimar con Él, para darse a conocer. Y entonces eso es lo que vamos a encontrar en la historia de la salvación, ese proceso paulatino que Dios va teniendo, ¿verdad? Si él, pues, no hubiera sido su voluntad darse a conocer, pues no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero libremente y por puro amor lo hace. Entonces, en nuestro curso anterior veíamos, es necesario, ¿por qué es necesario realmente la escritura? Porque es que ahí es donde vamos a conocerlo, ¿verdad? A través de la escritura. Entonces, luego, esta lección
les da que tenemos lo que ya habíamos dicho, la razón para poderlo conocer por nuestra propia razón, ¿verdad? Puede, pero a eso le podríamos llamar como intuición, porque podríamos imaginar su belleza por toda la belleza de la creación, ¿verdad? Podríamos imaginar, si miramos con detalle, decíamos en las clases anteriores, una gota de sangre, una hojita, las raíces, o sea, cualquier cosita, un animalito, o sea, nos podemos imaginar lo grande, lo inmenso, lo increíble de que ha de ser como creador, ¿verdad? Y eso lo tenemos en el catecismo en el numeral 32. Luego podemos también ver a Pablo cómo piensa, por ejemplo, en Romanos, que su poder es eterno y es inmenso, ¿verdad? Entonces hay vías de conocimiento naturales con los propios sentidos, ¿verdad? Pero, ¿cómo es Dios? Pues eso ya no lo va a tener que ir revelando. Fíjense que eso es bien importante, porque donde nosotros tenemos realmente la plenitud de la revelación, como decía ese videíto, es en Jesús. Y Jesús nos manifiesta exactamente cómo es Dios. Imagínense, si yo les preguntara, por ejemplo, bueno, imagínense en las bodas de Caná. ¿Cómo se manifiesta Dios si ese, según el Evangelio de Juan, es un signo? Obviamente es un signo donde Dios se manifiesta en esas bodas. ¿Cómo se manifiesta Dios en esas bodas? ¿Qué es lo que quiere dar a entender? Puesto que todo el Antiguo Testamento, los profetas y otras partes del Antiguo Testamento van a presentar a Yahvé como esposo, como alguien que cuida, que elige a Israel como la novia, como que la que va él seduciendo, la va enamorando, como ella luego es infiel. Pero ¿qué rostro ven ustedes ahí, por ejemplo, en el segundo domingo ordinario de las bodas de Caná? ¿Qué rostro de Dios ven en ese segundo domingo? ¿Qué manifiesta él ahí, en esas lecturas? ¿Quién me contesta? Está cerrado el micrófono, Sor Ceci. Ay, licenciada, es que yo no escuché la pregunta y estaba preguntando cuál era. Ah, yo pensé que usted estaba hablando conmigo y yo no le escuchaba. No, dice, no era eso. Ajá, la caché. Bueno, que les estoy preguntando cómo es la escritura, en la historia de la salvación, es Dios que se va revelando, ¿verdad? Y decíamos, por ejemplo, si las bodas de Caná en el Evangelio de Juan es un signo de la revelación y la manifestación de Dios, ¿qué rostro él manifiesta en esa escena de las bodas de Caná? ¿Qué rostro manifiesta? Ese es el segundo domingo ordinario de este tiempo. Manifiesta un Dios de confianza, un Dios que podemos pedirle algo y no tenemos que tener miedo, sino que es un Dios misericordioso y además que nos presenta a su madre, podemos acudir a ella, a través de ella también podemos llegar a él. Muy bien, pero yo me recuerdo que, no sé si fue en la primera sesión o en la de la semana pasada, que ustedes dijeron que son las esposas del Señor. ¿Alguien dijo eso, sí? ¿Se recuerdan? ¿O no? ¿Son las novias y las esposas o no? Sí, Sí, licenciada. Ajá, sí. Entonces, ahí está, como esposo, ¿cuál es el rostro que manifiesta? De tener una relación íntima, cercana, como muy bien dijeron hace un rato,
una relación estrecha, confiada, como dijeron hace un rato, pero básicamente es una relación. Eso es lo que se manifiesta ahí. Una relación y una manifestación de intimidad y de relación y de comunicación que obviamente tiene que dar gozo. Por eso dice el Evangelio, ¿qué dice el Papa Francisco? El gozo del anuncio del Evangelio. Porque imagínense, ustedes tendrán que ser las más gozosas de esta tierra, ¿verdad? Las más gozosas porque justamente están dando su tiempo, su vida, su juventud a esa relación íntima que es la que Él ofrece. Y ustedes generosamente respondiendo. Y si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cómo se revela o qué rostro manifiesta en el primer domingo ordinario, que fue el bautismo de Jesús? ¿Cuál sería el rostro ahí que manifiesta el Padre? Cada escena en la revelación es un rostro del Padre que se manifiesta. ¿Cuál sería el rostro que el Padre manifiesta en el bautismo de Jesús? Ahí sí que está bien dicho, claro. Ahora sí está hablando conmigo, Sorcea, ¿sí o no? Porque tampoco le oigo. Ay, no, que pues yo les decía a mis compañeras que tal vez el Señor se siente como orgulloso de su hijo, pero no es esa la palabra, sino como satisfecho, ajá, de su hijo, de que su hijo está cumpliendo su voluntad. Bueno, podría ser esa como una reacción de lo que Jesús hace, pero básicamente la escena lo que presenta es al Padre diciendo, dándole la identidad al Hijo y dándole la visión al Hijo. O sea, el Padre ahí dice, tú eres mi Hijo a quien yo amo. O sea, le está dando la identidad. Vea, eso es importante porque eso es teología pastoral, que no es nuestro tema, pero la liturgia diaria y la liturgia eucarística dominical nos va presentando una escena del rostro de Dios, el cual nosotros tenemos que captar para tener ese encuentro que ustedes dicen, pues, que es el que se necesita, y realmente no es que ustedes lo digan, así es, ¿verdad? Entonces vean ustedes que en esa escena del bautismo, el Padre le está dando la identidad y la misión al Hijo. Le está dando la identidad. Oigan un poquito eso en relación a Babel. ¿Qué pasa con Babel? Ellos quieren hacerse un nombre, ellos quieren hacerse importantes, ellos quieren hacerse memorables. O sea, ¿y qué pasó? Se confundieron. Ve aquí Jesús, la misión no es lo que él quiere hacer, sino que el Padre le da su identidad, él es el Hijo, y el Padre le da la misión, y a nosotros nos dice, escúchenlo, escúchenlo. O sea, no es una sugerencia. Entonces ahí tienen una escena para que vean cómo se va revelando cada parte que se nos presenta. Ustedes la podrían ver como un rompecabezas, pero un rompecabezas que tiene que ir uniéndose porque hay una unidad. Dios que se da a conocer primero como quien da la identidad en las Eucaristías dominicales, en los ciclos. Entonces, Él da la identidad, da la misión, él se presenta como familia, como comunidad. Entonces, hay como mucho de ver en él y todo por amor. Y luego, si pasamos luego al otro domingo, que era las bodas, pues él se presenta como el esposo que quiere tener una relación íntima, amorosa, confiada con él, ¿verdad? Y así. Y luego el otro domingo, que era el tercero, que hablábamos de la palabra, pues entonces vamos encontrando cómo lo podemos ir descubriendo esa relación, cómo se puede hacer a través de leer esa palabra, de ver cómo se revela, de ver cómo actúa. O sea, nosotros a través de la palabra nos vamos a dar cuenta cómo actúa Él para poderlo descubrir en nuestra vida cotidiana, ¿verdad?
Entonces, vean, ese es el tema, la vía de la fe. Ir descubriendo en la palabra esas escenas e ir viendo en esas escenas como por analogía. Analogía es como por comparación, cómo es que yo puedo tener esa relación con él, ¿verdad? Entonces, dice aquí que todo eso es por vía de fe. Y esa fe, acuérdense ustedes, pues, que tampoco no nace de nuestra propia voluntad, sino que es un don, es un regalo, ¿verdad? Entonces dice, será la revelación acatada con fe la que nos diga, ese es el numeral 50 del catecismo, será la revelación acatada con fe la que nos diga espléndidamente cómo es, fíjense ustedes, cómo es Dios, cómo lo podemos descubrir con nuestra razón, cómo lo podemos descubrir en nuestra propia historia. Entonces aquí veamos, del catecismo se pasa a Vaticano, Dei Verbum, ¿verdad? Entonces vean el punto de partida del concilio. Quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad, ¿verdad? Rapidito, rapidito, Dei Verbum 2, empezando la Constitución, ¿verdad? Y obviamente hay muchas citas de Pablo, ¿verdad? De los Efesios, de Timoteo, de Juan, del Éxodo también, que nos van diciendo cómo es esa invitación y cómo se le puede recibir. Fíjense bien cómo aquí tenemos las tres herramientas. La Biblia, ahí están las citas, el catecismo, ahí está cómo es que habla de la fe para poder realmente descubrir o reconocer esa revelación, y luego Vaticano II. Ahí ven ustedes cómo se utilizan las tres, van totalmente ligadas. Si el conocimiento mediante la razón a partir de las criaturas solo indirectamente lleva a Dios, o sea, indirectamente, porque yo puedo descubrir ante la inteligencia de alguien, puedo descubrir qué grande es Dios, qué maravilloso, que puede ser capaz de hacer cosas tan extraordinarias en las personas humanas. Así como puedo maravillarme cuando personas como ustedes son generosas entregando la vida, donándola al servicio de Él. Son actos de generosidad. Y entonces eso es obra de Dios. Claro que ustedes aportan su respuesta, pero la iniciativa siempre la tiene Él, ¿verdad? Si el conocimiento entonces de la razón es indirecto, el conocimiento mediante de la fe sí nos da a conocer a sí mismo directamente por la revelación quién es Dios. Entonces vean ustedes que no es una cuestión de que será que si Dios me oye, no me oye, estará, no estará, qué pasará. No es cuestión de tanto preguntarse, es realmente de creer, ¿verdad? Y ya saben ustedes que como principio, pues la fe que tenemos es muy chiquitita, ¿verdad? Porque dice que si la tuviéramos como un grano de mostaza, pues ya saben ustedes qué es lo que se hace, ¿verdad? Y ahí Dios nos va dando a conocer cómo es Él. Por eso les decía yo que es muy importante en las Eucaristías, ya sea las ferias, o sea, la de entre semana, todos los días, o ya sea la dominical, ir descubriendo en esa escena qué rostro manifiesta Él. ¿Cómo? ¿Qué es lo que da? Entonces, por ejemplo, mañana se manifiesta como perdón, como misericordia, como don, el mismo que se da, ¿verdad? Bueno, eso es en la revelación. Ahora veamos en los acontecimientos. ¿Cómo se revela Dios? Bueno, se revela también en los acontecimientos de la historia. Primero las obras que hacen en beneficio al hombre, que van creando esa historia de la salvación, que es nuestro tema, cómo Dios va salvando al ser humano.
Por ejemplo, ¿de qué salva a Abraham, por ejemplo? Pues lo salva de una mentalidad pagana, porque obviamente vieron ustedes en el videíto, pues ahí como una manera caricaturizada, ahí con el altavoz que Dios le está hablando, pero luego él confía, se abandona, mostraré. ¿Qué es? Vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué es mostraré? No se sabe dónde, no se sabe cuándo, no se... Hay un abandono, ¿verdad? Bueno, luego en el Antiguo Testamento no solo anunció a los israelitas un proyecto de liberarlos, ¿verdad? Sino que obviamente aquí encontramos otra escena de Dios, con un brazo fuerte liberándolo de todas las ataduras. Vemos a Jesús también haciendo lo mismo, liberando. En el Nuevo Testamento vamos viendo esas escenas de Jesús liberando al ser humano de todo tipo de atadura, de todo tipo de esclavitud. Y vean que eso no es solo de estar. Había un sacerdote que, por cierto, murió con la pandemia, fue uno de los primeros misioneros del Sagrado Corazón. Él se llamaba Doré, y él decía, él era el encargado de los seminaristas de su congregación, y en las misas a veces que estaban ahí en los domingos y que llegaban todos, él decía, a veces somos esclavos hasta de las medallitas, decía él. Si coleccionamos medallitas y no queremos que se nos pierda una medallita, cuidado, decía él, porque es que estamos aferrados a eso. Y es lo que hablábamos de las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurado aquel que no está apegado a nada, ni al elogio, al maltrato, ni a las cosas, ni a las personas. No es fácil, pero esa es la bienaventuranza. Bueno, luego entonces Dios se revela en los acontecimientos de la historia, ahí lo vemos, ¿verdad? En los actos grandes y pequeños, también con las palabras, las que están escritas y las que acuérdense que decía, la revelación se dio en dos formas, oral y escrita. Entonces tenemos la forma escrita, pero primero fue la forma oral, o sea, cómo le entendieron. Y es que es extraordinario, porque si ustedes se dan cuenta, en los profetas, Dios se las mira él mismo cómo se comunica con alguien que le va a entender. Porque acuérdense ustedes de Amós, de Oseas, aquellos profetas pequeños, y aquel que dice, pues yo ni siquiera soy profeta, yo estaba cuidando mi ganado y estaba ahí cuidando mi cosecha, y Dios me mandó. O sea, ¿cómo lo mandó? Pues ahí no dice cómo le mandó, pero obviamente Dios busca los recursos, las formas, los modos de hacerse entender con cada persona. Entonces, lo hacen los acontecimientos y lo hace también con palabras, ¿verdad? Con palabras exactas. Dirán ustedes, bueno, ¿y cómo es con esas palabras? Bueno, ahí están las palabras escritas, ahora están escritas, son esas palabras. Y toda la forma de revelación, la iniciativa la tiene Dios. Otra vez nos vamos al catecismo de la iglesia, donde habla de que por decisión libre de Dios, Él se da a conocer al hombre y lo hace dando a conocer su misterio. Acuérdense ustedes, pero un misterio no es algo totalmente cerrado a la mente. Un misterio desde el punto de vista teológico es algo que nuestra inteligencia no va a abarcar al 100%, pero eso no implica que vayamos introduciéndonos con mucha humildad, con mucha sencillez en ese misterio y poco a poco se va a ir revelando paulatinamente. Depende de nuestra perseverancia, de nuestra insistencia, de ir profundizando en él, pero entendiendo que nuestra mente es, por muy inteligente que sea, es pequeña y no va a abarcar el gran misterio que es Dios, pero sí podemos como ir entrando, así como con Moisés y la zarza, pues no abarca la comprensión de todo lo que está pasando,
porque desde el momento se le dice, desde el primer momento se le dice que esto es santo, o sea, es un misterio, y que se quite las sandalias. O como la misma María Santísima, que ella no lo comprende todo y lo guarda en su corazón, porque es un misterio. O sea, no lo va a comprender con toda, así sea ella. Entonces, pero lo guarda, lo va profundizando, lo va meditando, lo va contemplando. Y en la medida, pues lo va entendiendo, ¿verdad? Y su fe se va desarrollando de todos los personajes ahí. Igual pasa con Pablo. Pablo tiene la experiencia con el resucitado, pero no crean que al día siguiente empezó a escribir sus cartas y empezó la misión, ¿no? Ahí dice, pues él se va varios años a Arabia, dice la carta a los Gálatas, ¿verdad? Tiene que profundizar, tiene que entender todas las estructuras que ese encuentro bota, pero tiene que, luego tiene que ubicarse con nuevas estructuras. Un poco lo que dice Jesús, ¿verdad? Que toda la novedad que Él es no puede entrar en nuestras estructuras viejas. O sea, un vino nuevo no puede ponerse en odres viejos y una tela nueva no puede ponerse en una tela vieja. Entonces, sí, hermanita, ahí, dígame, aquí tiene levantadita la mano. Licenciada, con una duda. Es que referente al tema que estamos hablando ahorita, había una pregunta en la autoevaluación y decía, es inefable, incomprensible, invisible, incansable. ¿Cómo podemos hablar apropiadamente de él? ¿Cómo le parece a usted que podemos hablar apropiadamente de él si es todo eso? Pues casi siempre decía Santo Tomás, es negando. O sea, no tanto afirmando lo que es, sino más bien negando. O sea, no sabemos, pues decimos, por ejemplo, es omnisciente, por ejemplo. Pero no significa eso, no significa de que tenga toda la ciencia del mundo. No significa eso. Tiene la sabiduría, más no toda la ciencia. Porque las cosas se van desarrollando de otra manera, no como nuestros conceptos humanos. Acuérdense ustedes que en el tema anterior de Jesús preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo en el tiempo ordinario, en los días entre semana, esta semana? Pues es que la gente lo conoce, lo ve, pero a él le interesa saber quién es para el que lo sigue, igual. Nosotros podemos decir, es todopoderoso, es todo ciencia, es omnipotente, está en todos los lugares, pero vean ustedes aquí. Esa estaba en la primera sesión, ¿verdad? Porque no la encuentro en la segunda. En la página 14. Sí, en la primera sesión. Entonces vean aquí. Ahorita les digo, permítame, para que ahí tenemos a Santo Tomás precisamente. Cabal, como estamos diciendo. Vean. Dice, ¿la búsqueda de Dios es algo inmediato o requiere un esfuerzo personal? Bueno, requiere las dos cosas. Sí requiere un esfuerzo porque realmente uno tiene que ir profundizando por lo que decíamos que es un misterio, pero es inmediato, él se da a conocer inmediatamente. Y luego dice, si Dios es inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable, ¿cómo podemos hablar apropiadamente de él? Y entonces vean ustedes aquí en la página, a ver. Aquí lo vamos a ver más que todo en la parte, aquí, de la conclusión de Santo Tomás. Nos hubiera ahorrado dolores de cabeza si en lugares de tanta filosofía nos invita al boliche. Ahí observamos que la bola derriba los puntos porque es puesta en movimiento por los brazos que lanza esta bola. La bola no arranca sola.
alguien la puso en movimiento. Lo mismo ocurre con la creación. Alguien puso en movimiento a esta a toda la creación. Eso es para ir encontrando la forma de irlo conociendo. Y en ese conocimiento natural, espérenme un momentito porque me parece que eso va en las lecturas que se va. Permítame. Aquí se puede conocer, siguiendo la tradición. Bueno, aquí lleva lleva la interpretación de San Agustín y de Santo Tomás. No lo encuentro literalmente aquí donde está escrito, pero sí lo sé, que es básicamente negando, porque no podemos afirmar de él lo que no sabemos, sino más bien saber, por ejemplo, si es omnipresente, no significa que está en todos lados, sino significa que su presencia lo abarca todo, sin que yo lo defina. La abarca, digamos, la naturaleza en las hojitas, abarca el cosmos en el universo. O sea, yo no puedo afirmar una realidad sin negarla primero. O sea, básicamente no es el concepto de presencia en todos lados. O, por ejemplo, otra vez el de omnisciencia, que sepa todo, absolutamente los conocimientos de todas las ciencias, digamos, de arquitectura. Todo eso no, sino que es más bien una cercanía humana que oye el clamor de todos sus hijos. Entonces, es más que todo por afinidad, por fe y por negación de las palabras, porque con esas palabras yo no me puedo aferrar omnisciente, omnipresente. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál era la otra? Inefable, incomprensible. Sí, lo que decíamos, es incomprensible porque es Dios, es otra realidad. No puedo decir que es una realidad igual que yo, es una realidad que mi mente no la puede abarcar al 100. Es un misterio, pero yo también soy un misterio. Entonces, porque yo tampoco me puedo conocer, aún cuando he vivido conmigo y todo, no me puedo conocer al 100%. Entonces, en la medida que voy conociendo a Dios y acercándome a Él, me voy conociendo a mí. Pero es una especie así de no podemos hablar correctamente, porque usamos antropomorfismos. Por ejemplo, decimos, óyeme, escúchame, pero sabemos que estamos hablando antropomórficamente porque estamos pensando que tiene oídos, que tiene ojos, pero por otro lado es un espíritu, pero por otro lado está cercano y nos mira y nos oye. Entonces tenemos ¿cómo podemos hablar correctamente de él? Pues como lo hace la escritura, a través de metáforas, a través de cuentos, a través de historias, no afirmando ni negando, porque si decimos que es misericordioso, bueno, después sí, qué tan justo, y si es justo, qué tan misericordioso, y si siempre perdona, entonces se queda todo en el olvido y la gente no tiene consecuencia de sus actos. Está toda esa diversidad, esa es parte de la filosofía. Pero entonces, ¿cómo es? Pues básicamente es intuyéndolo, conociendo y cambiando nuestra forma de hablar, porque en la medida que lo vamos conociendo, vamos entendiendo una manera de hablar que no es la adecuada. Por ejemplo, decir, que Dios te bendiga. O sea, realmente yo le estoy pidiendo a Dios que haga lo que Él hace, porque Él bendice siempre. Igual que Dios te perdone, pues eso es lo que hace, porque es amor, el Dios, él ama, Él perdona, Él es misericordioso, Él es, dice la definición, pero no dice qué es, no dice que es un ser humano, no dice que es algo, o sea, fíjense ustedes cómo en la revelación, por eso
se van a utilizar, la tradición ya vista va a utilizar formas humanas para hablar de Dios. O sea, Dios que sale al jardín y pregunta ¿dónde estás, Adán? Pues es antropomorfismos. Pero luego la tradición eloísta va a utilizar elementos. Ya se nota de que el ser humano subió un nivel de comprensión y dice, no, Dios no es un ser humano que oiga, que se enoje, que es como el viento, es como el agua. Ya ven ustedes a Elías que va hasta el Carmelo a buscarlo y pasa una brisa y ahí estaba Dios. No es que Dios fuera la brisa, pero ahí estaba Dios. Entonces se va entrando en la profundización de cómo ir teniendo un lenguaje más adecuado. Pero aquí no hay recetas. De hecho, Jesús, ¿qué es lo que va a decir de Dios? Que es su Padre, ¿verdad? Pero ¿dónde encuentra él esa identidad? En esa relación íntima con él, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros decimos en la Eucaristía, nos atrevemos a decir, porque sí es un atrevimiento, ¿verdad? Padre nuestro, puesto que nuestra relación no es fraterna. Entonces hay un atrevimiento, así decimos en la Eucaristía, aunque ahora ya casi no se dice esa frase, pero antes se decía así, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Entonces, se fijan que en esta pregunta, por ejemplo, si Dios es todo esto que dice, ¿cómo podemos hablar apropiadamente de Él? Pues simplemente negando todo lo que dice que es, pues con negaciones más que con afirmaciones. Porque si llegáramos a conocer exactamente cómo hablar de Dios, ya dejaría de ser Dios. Porque ya dejaría de ser un misterio, ya estaría accesible totalmente a nuestros conceptos. Y cuando Moisés le pregunta a Yahvé cuál es su nombre, él no le da un nombre, él dice yo soy. Entonces el soy es alguien que permanece, alguien que es, que no cambia, es una esencia. Esa es una definición ontológica de su esencia. Él es, no cambia. Nosotros no somos, porque nosotros ayer pensamos de una cosa, hoy pensamos otra, ayer sentimos una cosa, hoy sentimos otra, ayer estábamos seguros de algo, hoy no tanto. Entonces nosotros somos así, ambivalentes. En la medida que lo vamos conociendo a él, vamos siendo, porque él nos va revelando a él y nos va revelando a nosotros mismos. Entonces, les voy a buscar la definición de Santo Tomás, porque yo pensé que la iba a encontrar aquí. Creo que tiene que estar, pero no tengo tiempo de leerlo todo aquí. Creo que sí tiene que estar, donde él dice que es a través de la negación, Santo Tomás de nuestra catequesis. Sí, menciona mucho a Santo Tomás, pero no encuentro lo que él dice exactamente de que a Dios se habla de él negando todo lo que se dice de él. Es un poco lo que pasó con Santo Tomás. Después de que Santo Tomás escribió todos sus tratados, pues él luego piensa, bueno, todo lo que escribí es basura, es paja. ¿Por qué? Porque aunque él percibe ante el sagrario que lo hizo bien, porque él percibe que Jesús le dice, bien escribiste de mí, Tomás, pero él percibe luego, no puede ser, o sea, no puede ser, todo lo que escribí no es lo que es Dios. Entonces, ahí es donde viene el tema de la negación, pero ahorita no tengo la frase completa de él, pero se las consigo y se las paso. ¿Te parece? ¿Les parece o no les parece? No, ya se durmieron. Gracias, licenciada. ¿Y otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? Bueno, luego tenemos que esa revelación es gratuita, ya lo dijimos, necesaria más que todo para nosotros.
Porque vean ustedes de que eso también se dice en el prefacio, ¿verdad? Nuestras alabanzas y reconocimientos no los necesitas, pero a nosotros nos sirve, ¿verdad? Eso se dice en el prefacio eucarístico. Entonces, vea que es necesaria para conocer a Dios. Las condiciones históricas, consecuencias del pecado original, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles. El hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios por su sola razón. Por eso el hombre necesita ser iluminado, o sea, es una gracia, es un don. Eso también está en el catecismo. No solo acerca de lo que supera su entendimiento, sino sobre las verdades religiosas y morales que de suyo son inaccesibles a su razón. Y lo va teniendo también de una manera progresiva, como una pedagogía. Dios se ha revelado gratuitamente mediante hechos y palabras intrínsecamente ligadas entre sí. De manera que las obras manifiestan y confirman las realidades que dice con sus palabras, que sus palabras expresan. Eso está en el catecismo. Por supuesto, Dios conoce nuestras limitaciones y poco a poco se va revelando. Tiene gran paciencia con nosotros. Y en la historia, dice, es un hecho histórico, porque se han dado intervenciones de Dios en la historia y se siguen dando, ¿verdad? Por ello, ha utilizado a unos enviados concretos, los profetas, aquí dice los ángeles, al pueblo, a todos los que van preparando el camino para la venida de Jesús. Y esta es una forma histórica de su revelación que culmina en la persona de Jesús. Y que a pesar de las situaciones y de pecado, no es interrumpida. Fíjense que eso es importante porque muchas veces la gente dice que vamos para atrás. Dice que antes habían valores y que ahora ya no hay, y que las cosas antes eran mejores y que ahora no. Y mucha gente pensando en la pandemia piensa que es porque hemos pecado muchísimo y por eso Dios castiga. Pues se dan cuenta ustedes que esas son intuiciones muy humanas, pero justamente a eso nos referimos, que de Dios no podemos afirmar esas cosas, sobre todo si decimos que es amor, que es misericordia, que es justicia. Imagínense ustedes que la gente que más ha sufrido todos los embates, si hay problemas de la naturaleza, si hay problemas de salud, es la gente con necesidades grandes, económicas. No es justamente la gente que más posibilidades tienen. Ahí es donde vemos que esas cosas no las podemos afirmar de Dios, ¿verdad? Y de sus manifestaciones. Porque estaríamos equivocados. Luego, el contenido de la revelación lo vieron rápidamente en el videíto. Primeramente, se revela a sí mismo y su voluntad. Y luego revela sus designios, o sea, su voluntad. Fíjense que muchas veces las personas preguntan, ¿y cuál es la voluntad de Dios? A ver, ¿cuál creen ustedes que es la voluntad de Dios en general? ¿Qué es la voluntad de Dios? Cuando dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que piensan ustedes que es lo que está diciendo? ¿Aló? Que nos encaminemos al plan de salvación que Él quiere. Eso, al plan de salvación. O sea, el plan de salvación es que todos los humanos se salven, ¿verdad? Todos, todos, todos. Ese es el tema de mañana, justamente. ¿Por qué perdonamos? Para que el otro se salve, ¿verdad? No es por otra cosa. Y si el otro no lo entiende y se vuelve, pues, más, como dicen los jóvenes, columpiador y todo eso, bueno, ese es un tema que le toca a él y Dios nada más, ¿verdad? Quiero ver aquí, espérenme un momentito, quiero
me quedé con la inquietud de Santo Tomás y quiero encontrar la cita para no dejarla para la próxima semana, a ver si la encuentro. Estoy segura que es de la Suma Teológica, pero no sé cuál es. Ahorita les digo. Estoy casi segura que ahorita la encuentro. Vamos a ver si está. Veamos. Ok, en el Catecismo de la Iglesia, está Santo Tomás, pero en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 39, veamos el numeral 39, por ahí por favor, en su Catecismo. Veamos, dice del 39 al 43. Veamos, para que veamos cuando tenemos una duda, miremos cómo la podemos nosotros, nosotras mismas, cómo podemos ir aclarando nuestras dudas. Y para eso tenemos el Catecismo y el Vaticano. Veamos. Dice del 39 al 43. Veamos el 33. ¿Cómo hablar de Dios? Fíjense, aquí está exactamente, pero está Santo Tomás también. Ahí van a ver que va a salir Santo Tomás. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base del diálogo con las otras religiones. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano, o sea, utilizando como formas humanas. Todas las criaturas tienen cierta semejanza con Dios por sus distintos atributos. Dios trasciende a las criaturas. Es preciso, oigan pues, es preciso pues purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado de expresión por medio de imágenes de imperfecto para no confundir al Dios inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable. Esta dice que es la anáfora, o sea, de la misa de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, el día de San Juan Crisóstomo es el 13 de septiembre. Entonces dice que para no utilizar un lenguaje limitado, deberíamos usar expresiones, imágenes, ¿verdad? Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar en efecto que entre el creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea mayor todavía. Ese es el Concilio de Letrán. Y que nosotros no podemos captar a Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, como los otros seres que se sitúan en relación con Él. Aquí es donde está Santo Tomás de Aquino, y es lo que yo estaba buscando. En la Suma Teológica es el 1.30. Y entonces, aquí tiene, vamos a ver si me aparece, y dice, vamos a ver, no, hay mucho que dice de Santo Tomás. Aquí lo que yo les decía, Tomás preguntaba preocupado si cuanto había escrito sobre el misterio de Dios era correcto. Y el crucifijo respondió,
tú has hablado de mí, tú has hablado bien de mí, Tomás. Pero luego él dice luego, pero todo lo que escribí es basura. Pero no encuentro la parte, sí encuentro en el catecismo lo que les acabo pero ahí no dice exactamente qué utilizar. Dice, por ejemplo, este primer número nos ayuda a relacionar la posibilidad de la razón humana de hablar de Dios con la realidad del hombre creado por Dios. Si pensamos en un hombre abstracto, fruto del azar, que se presenta en todas sus limitaciones ante el misterio infinito de Dios inaccesible, que no tiene nada que ver con el hombre ni con la creación, tendríamos que reconocer una incapacidad absoluta para decir nada de Dios. O sea, es lo que le decía, la negación. Y en consecuencia, para poderlo comunicar a los demás. Pero el hombre concreto, cada uno de nosotros, ha sido creado por Dios para que entremos en comunión con Él. Y por eso nos ha creado a su semejanza, con una inteligencia muy limitada, pero capaz de conocer. Y luego dice, como dice Santo Tomás, aquí está, lo que puede ser conocido por nosotros con el entendimiento puede recibir nombre de nuestra parte. Dios, que quiere que entremos en diálogo con Él y que hablemos con Él, nos hace capaces de hablar con Él y de Él, y para eso nos ha dado la capacidad de entender y hablar con conceptos y palabras que se hacen accesibles a algo verdadero sobre Él, para poder dialogar. Y entonces aquí ya entra entonces desde el principio, que él dice, todo lo que podemos afirmar de Dios como positivo, tenemos que entender que es algo limitado, porque nuestra inteligencia y capacidad humana lo es. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje también. Entonces no podemos, ¿cómo podemos hablar correctamente de Él? Pues sobre todo, dice que podemos sumergirnos en una intuición acerca de su sabiduría. Podemos hablar de Dios a partir de nuestra cercanía con Él, ir comprendiendo todo lo grande que Él podría ser y lo pequeño que nosotros somos, y cualquier atributo. Aquí está. Básicamente no tiene atributos, Él es. Y aquí menciona otra vez a Santo Tomás de Aquino, que dice la causa, Él es la causa de todo. Él es la causa de todo. Frente a eso, dice, da a las cosas el ser bueno porque Él mismo es bueno. Para Santo Tomás hay que decir que todos estos nombres que expresan, por ejemplo, la sabiduría de Dios, no. Dios no tiene sabiduría, Dios es sabiduría. Entonces se expresa de la sustancia, dice, de la sustancia de Dios, no de atributos de Dios. O sea, para hablar correctamente de Dios, no podemos hablar de atributos, sino de sustancias. Él es sabio, Él es belleza, Él es amor, Él es bondad, Él no tiene atributos. Y después dice, nuestro entendimiento no puede abarcar todo eso. Cuando decimos, por ejemplo, dice, Dios es bueno, el sentido de esta frase, Dios es la causa de la bondad. O sea, Dios no es bueno,
Dios es causa de toda bondad. Fíjense. Lo que llamamos pues bueno en las criaturas preexiste en Dios y siempre de modo sublime. De todo esto no se sigue que a Dios corresponda pues la bondad, porque Él es bondad. Al revés, derrama la bondad en las cosas. Él es bondad y derrama su bondad. Él es sabiduría y derrama sabiduría. Él es amor y derrama amor. Entonces, pasa de la negación de atributos a la afirmación de la substancia. Entonces, resumiendo, ¿cómo podemos hablar correctamente de Dios si es todo, no lo podemos abarcar? Pues justamente negando los atributos, ahí sería la síntesis, que era con lo que les estaba diciendo anteriormente, pero que no recordaba las citas, negando los atributos y poniéndoselos en su esencia. O sea, Dios no es bueno. O sea, no es un atributo bondadoso, de un atributo así. Por ejemplo, yo digo, ay, Sor Ceci, qué buena es usted. Eso no le puedo decir a Dios, ¿verdad? Dios es bueno. Él es en esencia, en substancia es bondad. Esa es su esencia. En su esencia, en su substancia es belleza. En su esencia y en su substancia es amor. No es atributo. Negación de los atributos y afirmación de su esencia. Bueno, no sé si las enredé más, pero eso es filosofía y eso va. A ver quién tiene levantada ahí la manita. Licenciada, casi en referencia a lo mismo. Entonces, en la tercera vía de Santo Tomás de Aquino, donde dice la contingencia de los seres, hasta casi al terminar hace unos incisos donde dice, no hay más ser que un ser necesario, un ser eterno, un ser inmutable, un ser absolutamente independiente, un ser que es espíritu. Entonces se refiere a lo que estamos hablando ahorita. Se refiere a eso. Y se refiere cuando Santa Teresa de Jesús, por eso dice, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque justamente es como les dijera yo, es la esencia de todo. Es la esencia de todas nuestras necesidades. Si buscamos belleza, es la esencia de la belleza. Si buscamos amor, es la esencia del amor. Es la esencia, es la sustancia. Y entonces, al llegar a ese acercamiento, pues solo Él basta. No se necesita nada más. ¿Y qué es lo que se necesita? Paciencia, ¿verdad? La paciencia todo lo alcanza. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, dice ella, ¿verdad? Dios no cambia. Dios no se muda, dice. Es esa misma idea, ¿verdad? Pero lo que está hablando es de una esencia. Al decir no cambia, no muta, él basta porque es la esencia de todo lo que nosotros podamos tener como atributo. Y entonces ahí Santo Tomás pues entra, él es el que mejor define eso porque lo contrapone contra, como usted muy bien decía, Sor, contra nuestra contingencia. Nosotros somos contingentes, quiere decir como la nube. Si ustedes se quedan viendo la nube un ratito, desaparece, ya no está. Y luego el Salmo dice, como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. En otra parte el Salmo dice, ¿qué es el hombre para que se acuerde de él? ¿Verdad? Entonces, lo que está hablando Santo Tomás ahí es de la contingencia humana, limitación humana, pequeñez humana, que hoy es y mañana no es, como la flor del campo, ¿verdad? En cambio, él es el absoluto, pero aun cuando decir absoluto, nuestra mente no abarca. No abarca qué es el absoluto, que nosotros podemos decir el infinito. Podemos usar esas palabras, pero aún esas palabras son limitadas, porque vienen de nuestra propia contingencia. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí?
Sí, licenciada. Me hicieron sudar, buscar a Santo Tomás, pero no me puedo quedar con la pregunta para dentro de 8 días y dejar aquí a las hermanitas con una duda, porque todas esas respuestas, pero a veces uno no tiene el alcance de hasta dónde. Y yo recuerdo que el manual hace una pequeña referencia, según lo leí yo, pero que es que como leo por tantos lados, ya no sé por dónde leí o dónde buscar, pero sí sé que es Santo Tomás, de eso sí sé totalmente y absolutamente que sí. Entonces, pero yo creo que más o menos quedó claro, ¿verdad? ¿Quedaron claro por ahí o hay todavía dudas? ¿Ya no? Ok. Ya no, licenciada. Gracias. Van a ver cómo me hacen sudar a chorros aquí. Bueno, pero ya salí. Ahora nos toca el tema del dogma, la existencia de Dios como objeto de fe. Ya nos fuimos casi 15 minutos, pero ya vamos a terminar. Este es el último tema. Bueno, vimos el depósito de la fe, ¿sí lo vimos? Es lo que se ha transmitido, ¿verdad? Y que tiene el magisterio de la iglesia y que lo guarda con tanto, que dijera yo, con tanto esmero, cuando ustedes ven todas esas situaciones que se van dando en el mundo de las ideologías y que todo el mundo quiere cambiar. Ideología viene de ideas, ¿verdad? Y las ideas pues igual son un poquito así que hoy son y mañana no son y se van poniendo de moda y a veces estas ideas son apoyadas por fuerzas económicas y políticas y van teniendo ciertas fuerzas por otros intereses. Pero al final de cuentas, cuando ustedes ven que el Papa y los obispos, y si Dios lo permite, muchos ministros, pues van protegiendo ese tesoro de la fe que se ha ido transmitiendo. Miren, no es tan complicado. ¿Cuál es el tesoro de la fe primero, por decir así? Bueno, que Dios es origen de todo. Todo, todo. No está diciendo bueno y malo, porque la Biblia no habla de dos. No hay dos principios, solo hay uno, y ese es Dios. Entonces, todo es bueno, ¿verdad? Todo es bueno. Todo ha sido creado por amor, con bondad y perfectamente. Entonces, pero luego viene otra revelación más. Todo es bueno, todo es creado, Dios es origen de todo, lo que da vida, todo lo que da vida, todo lo que es vida, todo sale de Dios, emana, Dios emana, es fuente. Dice, todo lo que sale de ti llegue a la meta que eres tú, ¿verdad? Eso también es un tema de San Agustín, ¿verdad? Nos creaste para ti y nuestra alma está inquieta hasta que volvamos a ti. Pero eso no es solo nosotros, es todo. El cosmos, va a decir San Pablo, está gritando, dice, y está gritando como con dolores de parto porque no logra retornar a su origen, que es Dios. Pero fíjense que pareciera como muy poético, pero la verdad es la revelación, el origen es Dios y todo tiene que volver a Él, ¿verdad? Entonces, pero todo tiene que volver a Él de una manera perfecta. Entonces, ese es un dogma, una verdad revelada. Esos dogmas y esas verdades reveladas en la Sagrada Escritura están en la Sagrada Escritura. Y después, igual que el tema de los cánones que vimos en la clase anterior, que era una regla que se pone para no desviarse con otras informaciones, lo mismo pasa con el dogma. El dogma es una verdad que no se la sacó un papa ni un obispo, sino que es esta fe que se ha recibido y que se ha reflexionado, que se ha profundizado y que se pone como una verdad cristiana. Por ejemplo, que si Jesús es Dios y que es hombre, pues hoy por hoy, ¿verdad? Muchas personas pues valoran mucho su divinidad, pero igualmente hay que valorar su humanidad, porque nuestra fe habla de un Dios que se encarna, que se acerca, que entra a la humanidad. Entonces están las dos realidades.
El dogma dice eso. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, eso no lo puedo comprender yo con mi mente, no lo puedo comprender. Pero los concilios van trabajando y van profundizando sobre el tema y lo van desarrollando. Pero ¿qué es lo que dice la revelación? ¿Qué es lo que dice? Que llegada a la plenitud de los tiempos, Dios se reveló en la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces ahí vemos la revelación de Dios, que es Jesús, eso lo dice la Escritura. Entonces de ahí va sacando la teología, va profundizando hasta llegar a una verdad de fe. Posiblemente no lo hace al año siguiente, sino lo puede hacer a través de los siglos. Pero esa verdad de fe se va a llamar dogma porque es una verdad que yo posiblemente no la puedo comprender con toda mi inteligencia, pero que por fe, otra vez entre el tema, yo acepto, ¿verdad? De que no voy a entender con la lógica humana cómo es Dios y hombre exactamente en el mismo momento. Por más que lo intente, Santo Tomás lo intentó, San Agustín, y lo intentan, pero siempre queda pues un espacio, ¿verdad? Porque es un misterio demasiado grande. Sin embargo, esos dogmas, ¿dónde están sintetizados? En el credo. Ahí encuentran ustedes los dogmas de la iglesia, en el credo, que es lo que creemos realmente. Creemos que el Dios es trino, ¿verdad? Creemos que se encarnó en Jesús. Creemos que éste murió y padeció y resucitó al tercer día. Entonces, ahí está la síntesis del credo. Aquí lo tienen ustedes en el Dessinger y de Vaticano II. Nos enseña la Iglesia Apostólica y Romana que confiesa en el Dios verdadero, ¿verdad? También la carta a los hebreos, esa que no es carta, ¿verdad? Pero así se dice, pero ya sabemos que no es una carta. También encontramos esa revelación de Jesús. Y después de todo eso que se revela en la Escritura, pues se va profundizando. Por ejemplo, digamos, como empieza el año litúrgico, bueno, el año litúrgico pues empieza con Adviento, ¿verdad? Pero el año civil empieza con el anuncio de que María es Madre de Dios. Okay. ¿Eso cómo sale? ¿Cómo salió ese dogma? Entonces ese dogma pues sale de la Escritura, en el anuncio que hay de que María va a tener un niño, pues se le dice que ese niño es obra del Espíritu Santo y que se va a llamar Jesús, que es Salvador, ¿verdad? Entonces, ahí se entra una profundidad. Si se va uno a Mateo, pues también la experiencia de José es que no es su hijo biológico, pero que es hijo del Altísimo. Entonces, bueno, ya la profundidad ahí está revelado de que Jesús es, pues, hijo de Dios, Dios verdadero, porque el Padre lo resucitó. Entonces, esos elementos están ahí en la Escritura y luego se profundizan y entonces viene una conclusión y dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿María es mamá solo de Jesús humano, solo de la humanidad? No se puede. Entonces, María es madre de Dios. Y entonces después viene su mente y dice, ¿cómo? Dios que no tiene principio, que no tiene fin, y entonces, bueno, entra toda esa especulación, pero se parte del dato revelado. Y entonces ahí sí surgen los dogmas, y ustedes saben que esos dogmas no necesariamente son inmediatamente en el periodo de Jesús. Por ejemplo, el tema de María Asunta al cielo no hace ni 100 años, ¿verdad? En el 2050 pues van a ser 100 años, o sea que yo creo que lleva solo 50 años o 60, algo así, o 70 de haber promulgado el dogma de la Asunción. O sea que, ¿qué estamos diciendo? Que los dogmas surgen de la Escritura, de verdades que se revelan ahí y que luego se van desarrollando a través del tiempo, y cuando vamos viendo que la inteligencia humana se va para este lado y para el otro porque no encuentra el sentido de cómo ubicar la persona de Jesús
y la de María al mismo tiempo, pues entonces la iglesia como madre y como maestra, pues estudiando la escritura, profundizando en ella y haciendo teología, pues saca una verdad de fe. Y eso es un dogma. Y entonces se ve que es parte de la revelación. Claro, los otros movimientos cristianos dicen que no, que eso lo inventamos los católicos, pero a ellos les falta un poquito de formación, que es la que ustedes, hermanas, están teniendo. Así es que ya se nos va a acabar el tiempo. Si hay dudas, preguntas, dentro de 8 días nos vemos cara a cara con trabajos hechos, 2 sesiones, autoevaluaciones, lecturas, dudas, preguntas que tengan ahí dentro de 8 días. ¿Qué más? Inquietudes, sugerencias. Alguien que tiene levantadita su mano ahí, por favor, dígame. Sí, licenciada, bueno, queríamos darle las gracias por la clase del día de hoy y pues pedir, ver si nos podíamos desconectar ahorita. Es que tenemos una misa ahorita, entonces... No tenga pena, ya faltan solo 5 minutitos. Pueden alejarse. Dentro de 8 días las espero porque sugerí, si la Madre Superiora permite, que ustedes vengan. Muchas gracias, licenciada. Que tengan buena tarde y ahí piden por mí para que me cure de la garganta. No, para que sea la voluntad de Dios. No, solo gracias a Dios por todo. Muchas gracias, licenciada. Adiós. Adiós. Y algo más por ahí. Y ustedes también ya se van a la misa. Todo el mundo se va a la misa. No, ellas están en San Juan el Obispo. ¿Y ustedes? Sí. ¿Preguntas para dentro de 8 días? ¿Dudas? No le oigo, tiene cerrado el micrófono. Muchas gracias, licenciada. Hoy no tenemos dudas. Bueno, ya se recuerdan que tienen 2 autoevaluaciones de la sesión 1 y 2 y tienen lecturas extras, por favor, para hacer y comparar ahí para el Catecismo y Vaticano y tener aportes, sugerencias, si ustedes han visto alguna limitación, falla o algo, la otra semana es para que hablen y que digan, que sugieren, qué se puede hacer. Yo trato de hacerlo más ameno poniéndoles algún videíto y algo y que lo reflexionen, pero bueno, es bastante tiempo y ustedes pueden cansarse, entonces podemos hacer varias cosas, pero sí tenemos que ir a la mano con la escritura, Vaticano, Catecismo y el manual. Así es que les encargo leer y por lo menos tener esas 2 autoevaluaciones y las comprensiones de lecturas, no con trabajo escrito, pero sí un poquito en la mente para poder compartir un poco cuando estemos en presenciales dentro de 8 días, si Dios nos da vida. ¿Está bien? ¿Cómo le enviaremos las Eso estaba hablando. evaluaciones? Estaba hablando con Sor Teresita de que a ver si nos ponemos de acuerdo que sean entregadas físicamente en las presenciales, ¿les parece? Así las voy viendo, los voy leyendo y voy intercambiando con cada una de ustedes. Muy bien. Si les parece y si no, pues ustedes Yo se lo pago, licenciada. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces que tengan buena tarde. Ahí se recuerdan que les grabo la clase y se las paso. Y si Dios permite, nos vemos dentro de 8 días. Gracias, licenciada. Ustedes, hermanitas, saludes a la Madre Superiora.